Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles. Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nos sumamos a esta jornada de actividades que inician hoy 25 de noviembre y concluyen el 10 de diciembre. Son pues nuestros 16 días de activismo. Y bueno, como parte de la cartelera que tenemos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, justo este evento, vamos a estar platicando un poco sobre lo que es el feminicidio, qué es, por qué nombrarlo, y bueno, un poco de la situación actual de nuestro país. Y bueno, pues para ello tenemos una gran ponente que nos acompaña, a la cual me voy a permitir presentar, no sin antes leer su semblanza y agradecerle. Doctora Leticia Sánchez García, gracias por estar aquí con nosotras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Leo su semblanza y le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. La doctora Leticia Sánchez García actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Ciudad de México. Es maestra en estudios de género por el Colegio de México y licenciada en sociología por la UNAM. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel candidata. Ha colaborado en proyectos de investigación académica, PRONACES CONACYT y PAPID-UNAM, en temáticas de mujeres indígenas, feminismo y revitalización lingüística. Ha coordinado seminarios, impartido docencia a nivel licenciatura y en posgrado. También ha impartido ponencias a nivel nacional e internacional, incluido Harvard, en temática de feminismo, Estado, violencia contra las mujeres y metodología feminista. Asimismo, ha colaborado con organismos internacionales, ONU, DH y organizaciones de derechos humanos, Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, en informes de la alerta de violencia de género y metodologías para la investigación del delito de feminicidio. También ha realizado peritajes antropológicos para casos de violencia feminicida en los estados de Morelos, Chiapas y Ciudad de México. En materia de publicaciones, ha fungido como coordinadora de 3 libros. Cuenta con capítulos de libros en revistas indizadas a nivel nacional e internacional, en temáticas de feminismo y género, violencia feminicida, interseccionalidad y políticas públicas. Pues sin más preámbulo, le damos el uso de la palabra a nuestra invitada. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Mónica, Carla, bueno, a Elean, que también posibilitó que ahora me pudiera presentar. Yo estoy muy contenta, muy agradecida por la invitación. Yo soy socióloga de la facultad, entonces, bueno, pues es regresar a casa y bueno, pues en ese sentido estoy muy contenta de estar en este espacio y también de agradecer, de reconocer que se estén haciendo pues en estos 16 días del activismo a partir del 25N, pues justamente un tema, ¿no? Que es necesario, que es un tema de emergencia a nivel nacional, justamente por las características que tiene la violencia contra las mujeres como un problema en general y que específicamente tiene la violencia feminicida. Y bueno, pues voy a permitir compartir la pantalla de una presentación que elaboré, que bueno, pues responde justamente a esto, nombrar para entender qué es el feminicidio y por qué importa. Em, bueno, pues inicialmente plantearé justamente bueno, primero daré un preámbulo de lo que implica el 25N, que bueno, pues parece que cada vez se ha ido poniendo más en el espacio público. Sin embargo, pues hay que reconocer, ¿no? De dónde parte, de cuál es el origen del 25N, y posteriormente me gustaría exponer el planteamiento del feminismo y derechos humanos de las mujeres, que es el preámbulo justamente para entender el feminicidio en términos de sus antecedentes y cómo deriva en la normatividad, principalmente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para finalmente profundizar en la alerta de la violencia de género, que es el tema que yo manejo, y el papel de las instituciones.
El 25 de noviembre. Bueno, pues en 1999 la Asamblea de las Naciones Unidas justamente declara esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y esto se enmarca en una práctica de memoria, ¿no? Y también de justicia para las hermanas Mirabal, que fueron cruelmente asesinadas en la dictadura de Rafael Trujillo en 1960. Tanto Minerva como Patria y María Teresa, que son las hermanas Mirabal conocidas como las mariposas, pues fueron asesinadas por justamente rebelarse a la dictadura política que había en ese momento. Cuestionaron a este personaje y bueno, pues esto derivó en su asesinato. Entonces, bueno, pues de acuerdo a Amnistía Internacional son un símbolo de lucha contra la violencia política y patriarcal. Yo parto de la teoría feminista, justamente entendida como una teoría, un movimiento social y político encaminado a transformar las relaciones de desigualdad, opresión y subordinación entre los géneros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el género, que es un concepto muy amplio y podríamos platicar horas al respecto de qué es género, pero tiene que ver desde la perspectiva feminista, con entenderlo como un ordenador social, como un elemento que es constitutivo de las relaciones sociales, inicialmente entre hombres y mujeres, que determinan qué es lo femenino y qué es lo masculino. Eh, y bueno, en función de eso, pues asigna determinados roles, determinados estereotipos, determinados espacios que van a marcar de manera diferenciada lo que corresponde a las mujeres y lo que corresponde a los hombres, generalmente dejando a las mujeres en condiciones de desigualdad. Interactúa con otras categorías de opresión como la clase, la etnia, el racismo, la edad, por mencionar algunas. Y esto nos va a posibilitar hablar como de la pluralidad de las mujeres, entendidas en el sentido de que hay mujeres indígenas, hay mujeres que son empobrecidas por un sistema estructural, hay racismo, ¿no? Por cuestiones en torno a la piel, por cuestiones etarias, y esto va a configurar distintas marcas de desigualdad que las mujeres pues vamos a vivir en lo cotidiano. El feminismo lo que va a plantear es que coloca en el centro a las mujeres y estas cuestiones de desigualdad, y también tiene un componente transformador, ¿no? Es decir, se plantea el feminismo no solamente para problematizar esta desigualdad, sino para plantear herramientas emancipatorias. Por lo tanto, no es algo estático, el movimiento es plural, tiene diversidad de expresiones, ahora estamos justamente en un espacio académico, también tiene expresiones en el espacio público, en el espacio institucional. Y justamente va a responder a periodos históricos, sociales, culturales y específicos que amplían el horizonte a la pluralidad. Bueno, pues tenemos que el movimiento feminista, y por eso parto de esta idea como movimiento, pues justamente ha librado como varios escenarios donde hay una renuencia importante por reconocer la desigualdad que hay principalmente hacia las mujeres y otros sectores subalternizados. Y bueno, pues están las cuatro conferencias de Naciones Unidas, que las voy a contar de manera rápida. Justamente el tema de derechos humanos fue muy problematizado por mujeres feministas, principalmente porque pues se piensa justamente o se problematizó que los derechos humanos tienen un carácter androcéntrico. Se piensa en la figura de humano entendido como, pues bueno, es referente masculino, es un referente androcéntrico, y entonces, claro que hay una desigualdad histórica hacia las mujeres. Entonces, en la conferencia de San Francisco, en 1945, mujeres desde la sociedad civil, pues encontraron una resistencia por incluir la palabra sexo como un componente también de los derechos humanos, reconociendo estas asimetrías de desigualdad. Décadas después, justamente ya estábamos en un periodo donde ya se había avanzado en términos de que ya las mujeres podían votar,
ya se estaba accediendo a espacios de decisión, pero seguía la desigualdad, sigue la desigualdad, ¿no? Entonces se hablaba de hablar de pasar de esta igualdad en términos jurídicos a una igualdad sustantiva. Esto quiere decir que se ejerzan, o sea, no solamente en términos paritarios y mitad, ¿no? De hombres y mujeres, o haya una cuota de género, sino que efectivamente ejerzan sus derechos. Y ahí 64 estados suscriben a la CEDAW, que es la Comisión para Eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, que, bueno, pues se ubica dentro del ámbito internacional, que justamente es un instrumento que da seguimiento a los estados de que garanticen los derechos humanos de las mujeres. Y es hasta el 85, o sea, yo tengo 37 años, me parece, y nací en el 88, o sea, yo cuando nací tenía poquitito que se había reconocido que la violencia contra las mujeres, pues finalmente atenta contra los derechos humanos, o sea, no hace mucho, ¿no? Y justamente en el 95, o sea, una década después, se adopta la Plataforma de Acción de Beijing, que tiene que ver con una serie de medidas, justamente desde este ámbito internacional, donde a los estados que suscribieron a la CEDAW y a la Plataforma de Beijing, les dicen que están obligados a implementar una serie de acciones para garantizar que las mujeres vivan libres de discriminación y también que los estados justamente busquen eliminar la violencia contra las mujeres. Entonces, justamente en estas conferencias es cuando queda en los derechos humanos, incluida la Conferencia Mundial de Viena, donde queda a nivel internacional estipulado en la agenda. Entonces, bueno, todo este marco sirve un poco como para entender que después, pues hay un marco internacional al cual los estados están comprometidos a atender y principalmente en estas formas extremas de violencia contra las mujeres, que va a ser el feminicidio y la violencia feminicida. En 1992, en el Tribunal de Bruselas, justamente Diana Roussel y Gilroy Ford acuñan el término femicide para referirse al asesinato misógino de mujeres y niñas cometidos por hombres, los cuales son crímenes de odio. Y este es un aporte conceptual que es muy relevante porque pues había, o sea, pues históricamente incluso hay personajes como, no se piensa en Jack el Destripador, demás, que justamente pues alude, ¿no? Al asesinato contra mujeres como un fenómeno histórico, social, cultural, y justamente estas autoras pues se dan cuenta que hay una diferencia importante en la forma en que se asesina a las mujeres y en que se asesina a los hombres, haciendo de los asesinatos contra las mujeres justamente por las marcas en el cuerpo, por una serie de características como una expresión de esa misoginia, de ese odio que hay hacia eh, las mujeres. Marcela Lagarde, años después, va a adaptar este concepto y va a ser un aporte bien relevante que va ahora a ser referente a nivel internacional y en la propia legislación del país, y va a llamar a esto feminicidio. Va a ser esta adaptación para reconocer que el asesinato contra las mujeres es una forma extrema una forma extrema de violencia por el hecho de ser mujeres. Se nos asesina por el hecho de ser mujeres, y reconoce al papel, y su principal aporte es que además reconoce que el Estado, mediante su impunidad, mediante la revictimización, mediante la ausencia de normativas, mediante una tolerancia social, contribuye a su reproducción. No hay castigo a los agresores, ni siquiera se investigaban los delitos. Entonces, bueno, las muertes violentas contra mujeres. Entonces, ese es un aporte que, bueno, va a ser un parteaguas en términos históricos, ¿no? Y sociales y normativos. Entonces, bueno, la violencia feminicida va a abarcar el conjunto de prácticas de violencia que las mujeres vivimos a lo largo de nuestras vidas y que pueden derivar en la muerte violenta. Esto quiere decir de que las mujeres, justamente por el hecho de ser mujeres, vivimos una serie de violencias que derivan, bueno, que puede ser la violencia sexual, la desaparición, o sea, estos suicidios en un contexto justamente donde, bueno, pues hay una presión importante, las muertes maternas, las muertes por aborto inseguro, todas aquellas prácticas que induzcan a una muerte violenta contra las mujeres y que es tolerada por el Estado y la sociedad, esto se va a llamar violencia feminicida.
aprendimos a nombrar el feminicidio, ¿no? En el país, justamente me he referido a los asesinatos, a las muertes violentas contra las mujeres, porque antes, pues, incluso todavía los encasillaban como homicidios, después transita al femicide. em, pero en la década de los 90, justamente en Ciudad Juárez pasó, bueno, hubo una serie de desapariciones de mujeres de las maquilas que posteriormente eran encontradas en los desiertos, asesinadas. Además, había una exposición pública de los cuerpos. Fueron múltiples mujeres, o sea, está el caso, entre los casos más representativos es la sentencia de Campo Algodonero, donde es el caso de niñas y mujeres que fueron encontrados en el desierto y que hubo todo un proceso a nivel internacional donde el Estado mexicano recibió una sentencia. Entonces, bueno, en la década de los 90 se empieza a visibilizar esta problemática. Primero las mamás buscando a sus hijas iban a los ministerios públicos y les decían, ay señora, su hija seguramente andaba en malos pasos, salía de noche, quién sabe cómo se vestía, ella se lo buscó, ha de estar con el novio. Y entonces hubo un acompañamiento por la sociedad civil que empezaron a visibilizar la problemática a nivel internacional. Y esto porque principalmente Juárez se ubica en la zona fronteriza con Estados Unidos. Entonces se visibiliza este problema, dando lugar pues a colocarlo en la agenda pública. Y esto dio lugar a que se crearan distintas comisiones, primero para dar seguimiento a los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez, por ejemplo, justamente en el Congreso del Estado de Chihuahua. Se crea una comisión específica que da seguimiento a esos casos y en el Congreso de la Unión se crea otra comisión que ahí se nombra en términos normativos como homicidios, ¿no? En caso de Ciudad Juárez. En el Senado de la República también se crea otra comisión y en la Cámara de Diputados se crea la comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones sobre feminicidios en la República Mexicana, aquí en la Cámara de Diputados. Y esto da lugar, participan en ese momento investigadoras muy importantes, que justamente Marcela Lagarde, que está en su calidad de diputada, empieza a cabildear eh, con otras mujeres, que bueno, pues es Angélica de la Peña, entre otras, que empiezan a impulsar que se haga una investigación diagnóstica sobre ya la violencia feminicida en la República Mexicana. Y esta investigación es muy representativa porque inicialmente, bueno, pues hubo así una serie de jaloneos en el Senado que cómo iban a hacer una investigación de eso, que los recursos, que además se logra obtener recursos y se hace a lo largo de la República Mexicana. Se van y se recogen actas de defunción, se revisan y ¿qué creen? Pasó que el feminicidio no solamente ocurría en Ciudad Juárez, sino que estaba presente en todo el país y además en dimensiones bastante preocupantes, incluido el Estado de México, que bueno, a la actualidad tiene bueno, tiene muchas muertes de mujeres, feminicidios, sigue como, es una entidad muy grande y que además sigue como en una situación preocupante. Y justamente esta investigación es la que sustenta la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, bueno, pues distintas mujeres se articularon, mujeres panistas, mujeres priistas, estuvieron mujeres del PRD y empujaron justo la ley y esta ley pues justamente obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico desde una perspectiva de género que establezca las condiciones jurídicas para brindar la seguridad a todas las mujeres. En ese momento era la única normatividad en el mundo que estaba justamente enfocada en términos de violencia y que además obligaba a los tres niveles de gobierno, llámese el federal, el estatal y el municipal, a implementar, a generar, a crear políticas públicas en respuesta pues a esta demanda en torno a la violencia. Entonces, bueno, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia contiene distintos tipos bueno, enuncia los distintos tipos de violencia que, bueno, pues inicialmente planteaba unos y con las reformas que han habido, pues se han incluido otros tipos de violencia como la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la política. A partir de la ley Olimpia se habla de la violencia digital y la violencia vicaria, ¿no? Entre otras.
Las principales modalidades se dan en el ámbito familiar, laboral, docente, comunitario e institucional. Es decir, la violencia se expresa ya sea a través de insultos, humillaciones, golpes, retención en cuestión económica, donde viven las mujeres, a través del control sexual, a través de la prohibición de obstáculos para el ejercicio político, en las redes sociales, a través de los hijos, está también la violencia obstétrica, em, ya sea en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Los propios servidores públicos y funcionarios también perpetran violencia. Es decir, la violencia está en toda la sociedad y por lo tanto se clasifican tipos y los espacios donde se genera. Incluye la violencia feminicida y la alerta de violencia de género y plantea órdenes de protección principalmente para mujeres que están en riesgo y lo necesitan. Y plantea un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que bueno, tiene que ver con la conjunción de las distintas instancias que se reúnen en este sistema. Y en este sistema, pues plantean las rutas a seguir, qué política pública implementan. Y esto es muy relevante porque, pues, o sea, debido a que es un problema estructural, complejo, que requiere distintas dimensiones que atender, pues, por ejemplo, instituciones de seguridad pública por sí mismas no van a acabar con la violencia, ¿no? Necesitamos al sistema de justicia para pasar procesos jurídicos, medidas de prevención y ahí las instancias especializadas pues han contribuido enormemente, etcétera. Entonces, justamente, pues se busca, es una conjunción de esfuerzos institucionales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación. También se enuncia qué es lo que les corresponde a las distintas instancias, ya sea de la Federación, de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Educación, etcétera. Entonces, es una ley que se pensó de manera pues bastante completa en 2007 y que ha venido reformándose debido pues a las distintas manifestaciones emergentes de la violencia, también pues a que con toda normatividad pareciera que hay que seguir revisándola, ¿no? Para poder proceder jurídicamente en determinados casos, en determinados de violencia. Entonces es una política pública que está pensada de manera integral. La alerta de violencia de género. Bueno, este es un mecanismo que justamente fue muy, bueno, ha tenido una visibilidad importante. Ahora menos, resulta que la mayor parte del país está en alerta, justamente porque tiene que ver con un instrumento que ha usado principalmente la sociedad civil para demandar a que el Estado cumpla sus responsabilidades en materia de enfrentar la violencia contra las mujeres. Y esto es muy relevante porque, o sea, ya hablamos justamente de la normatividad internacional, ya vimos lo que les pasó a las hermanas Mirabal hace algunas décadas, ya vimos lo que, o sea, todo el marco internacional. Y tenemos que recurrir a los mecanismos existentes para volverle a decir al Estado, oye, pues están matando a las mujeres, haz algo, ¿no? Y además, en términos jurídicos, te corresponde. Entonces, bueno, la alerta de violencia de género tiene que ver con un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Y su objetivo es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la propia legislación que agrava sus derechos. Esto mediante la acción coordinada en las entidades y municipios. Y esto es bien importante porque algo que se ha revelado es que la propia normatividad es una vía para reproducir la violencia. Y esto justamente el estado de Veracruz ganó, bueno, ganó un amparo contra el Estado para solicitar la alerta por violencia contra las mujeres por agravio comparado, que significa que el Estado, mediante su normatividad, por ejemplo, específicamente en el caso
de la penalización del derecho a decidir, del aborto, y que a las mujeres se les sometía a un proceso penal y se les inculpaba y pasaban años en prisión, pues eso es justamente el agravio comparado. Entonces, con la alerta de violencia de género, inicialmente se visibilizó que había una situación generalizada de violencia contra las mujeres y también la situación en que estaban las políticas públicas. Lo voy a profundizar más adelante, porque pues vemos que no operaban los sistemas estatales, no se reunían las instituciones que se tenían que reunir para, ni siquiera se estaba haciendo política pública. Y por lo tanto, pero bueno, en función de los años, lo que nos ha ido enseñando este mecanismo es que hay que ser muy específicos en la normatividad, pese a que pasa por un ejercicio hermenéutico, pero se consideraba que tenía un estándar muy amplio porque si era de emergencia, la violencia es de carácter estructural y en ese sentido, pues para erradicarla, pues tiene una temporalidad que se contrapone con la emergencia. Entonces hubo muchos debates que llevó a sus reformas, principalmente en 2021. Yo sigo retomando la de 2007 porque justamente la mayor cantidad del país tiene declarada la alerta bajo esta normatividad. Sin embargo, bueno, pues ya en estas reformas, pues se habla justamente del conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea violencia feminicida perpetrada por individuos o por la propia comunidad. Y también que tienen que ser acciones coordinadas, integrales, de emergencia y temporales, y que además tienen que ser procesos prontos y expeditos, porque habían alertas que se tardaban muchísimos años en declarar y bueno, pues uno decía es que la emergencia pues era una cuestión inmediata. Y había todo un procedimiento muy amplio para declararla. Entonces, bueno, entre 2015 y 2025 hay 27 alertas declaradas en 24 estados del país. Se han solicitado más alertas, muchas alertas han sido rechazadas o bueno, ahí pasan una serie de procesos que responden más justamente a aspectos procedimentales. Pero bueno, pues este país que está clarito, en clarito, más bien en gris clarito, pues revela que más bien casi todo el país está en alerta. Entonces, este mecanismo ha permitido visibilizar que la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida es de carácter estructural, está presente en gran parte del territorio y lo que está presente son los feminicidios, pero también la inacción del Estado para enfrentar este problema. Y plantea en términos de emergencia, pues, una actuación inmediata de los distintos órdenes de gobierno, pues de que están matando a las mujeres. Entonces, bueno, ya en términos generales, en 2008 justamente se solicita por primera vez la alerta de violencia de género por la situación, por el desplazamiento forzado, los feminicidios que estaban enfrentando las mujeres triquis. Posteriormente en Guanajuato, en Estado de México se solicita. Estado de México mete un amparo ese mismo año y 5 años después el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio gana ese amparo y se declara la primera alerta de violencia de género, pese a que la CEGOP decía de que pues eran solicitudes improcedentes porque tenían que comprobar los feminicidios y oye, están estas cifras, están estos casos paradigmáticos, a las mujeres las asesinan con una crueldad importante, los operadores de justicia las revictimizan, ni siquiera inician procesos, dejan en libertad a los agresores, es más, ni siquiera inician líneas de investigación o sea, y la CEGOP está diciendo que no eran procedentes, o sea, es una situación de verdad muy indignante. Entonces, bueno, justamente pues se habla, ¿no? O sea, había una situación de política pública ordinaria donde pues el Estado cometía todas esta serie de pues faltas a la debida diligencia. Además, la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no estaba armonizada a nivel estatal. Tampoco en muchos estados, cuando yo llegué a hacer trabajo de campo en Oaxaca, o sea, el programa estatal lo crearon 2 minutos después de que se declaró la alerta de violencia de género en esa entidad. En muchos lugares ni siquiera había instancias municipales de las mujeres que por normatividad desde el 2008 tenían
estar creados. Entonces, pues justamente, el Estado tiene la obligación de organizar todo el aparato gubernamental para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y la coordinación interinstitucional es un aspecto muy relevante que yo en algún momento justamente me llegué como a quedar con la impresión que operaba a nivel, bueno, pues de estas esferas institucionales donde los representantes del nivel federal se encuentran con representantes del nivel estatal, donde y con representantes del nivel municipal, pero esto también tiene implicaciones en la forma en cómo las instituciones atienden a las mujeres directamente. Pero bueno, en términos generales, justamente a nivel federal, la extinta CONAVIM era quien llevaba los procesos de alertas, ahora es las de mujeres. A nivel estatal intervienen los institutos o secretarías de las mujeres y a nivel municipal las instancias municipales de las mujeres. Y algo que ha pasado es de que no hay claridad respecto a las políticas públicas implementadas. Por ejemplo, yo me acuerdo que retomaban como una buena práctica algunas acciones que se habían hecho en Quintana Roo, pero que en otros contextos eran como, o sea, impensables por la forma, por las dinámicas socioculturales que se daban en ese lugar. Y entonces, bueno, claro, o sea, las acciones de política pública tienen que responder a la forma en cómo se vive la violencia en determinados territorios. Y esto es en términos culturales, en términos históricos, en términos políticos, en términos individuales incluso. Entonces, bueno, ¿qué le corresponde a las instituciones? Las instituciones, llámese de prevención, de atención, de seguridad, de justicia, llámese la Secretaría de Seguridad Pública, llámese no sé, la Secretaría de Educación, llámese las instancias de adelanto para las mujeres, ministerios públicos, pues tienen el deber jurídico de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tienen distintas atribuciones y competencias. Bueno, una pensaría, bueno, esta cuestión, la Secretaría de Obras, ¿no? Claro, o sea, la forma en cómo está diseñada la ciudad también atraviesa la perspectiva de género y también tienen que estar involucradas en el sistema y también tienen que diseñar política pública pensada desde la perspectiva de género, desde una dimensión transversal. Entonces, bueno, pues justamente en este sentido, pues las instituciones pues tienen que contar con distintos elementos que están vinculados con la capacidad institucional, ya sea infraestructura para atender a las mujeres, para llevar diligencias médicas, para la escucha en casos, bueno, en casos de violencia y que tengan un acompañamiento psicológico. Es decir, tienen que tener la capacidad para dar respuesta a las violencias, tanto a nivel general, y me estoy refiriendo a las que suceden como parte de la cultura en la que vivimos, pero también a las mujeres en lo inmediato que pasan por hechos de violencia, ya sea que tuvieron un hecho de violencia, un acoso, una violación, un intento de feminicidio, ya sea en el transporte público, ya sea o violencias crónicas, ¿no? Como la violencia de pareja, como la violencia económica que se da en estos espacios en términos escolares, etcétera. Y estas, bueno, pues esto ya va a depender mucho del tipo de instancia y también pues sí, justamente de la atención, del contacto directo que tengan con las mujeres, donde es importante que cuenten con asistencia financiera, gratuita o de bajo costo, asistencia jurídica de calidad, servicios médicos, sociales y de orientación educativa. Vivienda, por ejemplo, hay muchísimas mamás de víctimas de feminicidio que han llevado procesos importantes, perdón, de denuncia como para y de exigencia al Estado para que, perdón, para demandar que cumplan con que haya procesos de acceso a la justicia. Y bueno, pues finalmente hay una reconfiguración de la violencia feminicida donde a ellas, a quienes sobreviven, llámese las mamás, llámese sus familiares, llámese las sobrevivientes de tentativa, pues justamente las vuelve a poner en un riesgo de muerte. Entonces, bueno, pues muchas se desplazan, el Estado también tiene esta responsabilidad de dar vivienda,
de procurar el cuidado de hijas e hijos, promover capacitación y empleo para tener autonomía económica, em, tanto a las mujeres víctimas y sobrevivientes como a sus familiares, ¿no? Y esto es parte de la normatividad internacional, lo dice el Comité de la CEDAW. Entonces, bueno, pues justamente las instituciones tienen que tener una capacidad institucional que tenga elementos clave como la sensibilidad con perspectiva de género, que, por ejemplo, que no reproduzcan estereotipos ni sesgos de género, otra vez responsabilizando a las mujeres, minimizando incluso su dolor, incluso algo que se ha problematizado también es esta figura de la buena víctima y la no buena víctima, ¿no? Que son aquellas que la buena víctima es la creíble, la que está llorando, la que lleva marcas, ¿no? Mientras que ya sabemos que, por ejemplo, en las relaciones de pareja, pues hay violencias crónicas que tienen afectaciones muy importantes y no es que tengamos que ir ahí con de maneras como muy violentas para que las instituciones nos crean. Entonces, en ese sentido, requiere que haya personal capacitado con perspectiva de género, y con esto no me refiero a tener una constancia y ya sé de perspectiva de género, sino que haya una profesionalización, incluso un compromiso en estos temas, y que también se identifican aspectos institucionales que influyen en la atención, que tiene que ver con la capacidad de recursos. Por ejemplo, o sea, hay instituciones que tienen muy pocos recursos, ni siquiera tienen el material médico necesario o para realizar los peritajes. Además viven en un burnout, viven con condiciones laborales muy precarias, además se les paga muy poco y hay violencia dentro de los espacios de trabajo, ¿no? Incluso en las áreas de género, eso es algo que las compañeras han estado como tratando de visibilizar. Entonces, bueno, se conjugan una serie de problemáticas que pues es necesario señalar que existen para atenderlas. Y bueno, pues a nivel personal, las mujeres, o sea, identificar la violencia es es un proceso de largo alcance, ¿no? Ya sea que la vivamos en el espacio público, ya sea que la vivamos en el espacio privado o en el espacio institucional, cada vez se han hecho mayores esfuerzos y yo creo que este espacio es uno de ellos, pues justamente para brindar herramientas respecto al cómo el violentómetro, con todo y sus críticas, pues ha tenido como algunos impactos. em, que ayuda justamente, que caracteriza las violencias, pero son procesos de largo alcance, ¿no? Y una vez que hay mujeres que logran detectar, bueno, pues ahora qué hacemos, ¿no? Si vivimos en un entorno violento, principalmente para quienes tienen muchos problemas, ¿no? Para salir de espacios como de mucha violencia, ya sea por el propio contexto, ya sea por el contexto familiar, por el contexto de las relaciones de pareja, pues ahí también las redes de apoyo son bien importantes, ¿no? Y ahora mismo, hace rato me estaba acordando que ahí, bueno, no sé, en el algoritmo a mí me salen justamente algunos testimonios o posts, no sé cómo se digan, de jóvenes que dicen, bueno, es que yo ya me harté de que mi amiga regresa una y otra vez con el novio, y bueno, pues yo ya le dije que no, y entonces yo me alejo. Bueno, o sea, digo, en términos de lo que cada quien decida, de los vínculos que establezca, me parece o sea, que bueno, pues puede ser una opción para las personas, pero justamente, pues las mujeres se van quedando sin redes de apoyo, ¿no? Insisto, son procesos muy complicados y justamente las redes de apoyo pues han salvado muchas vidas, ya sean las amigas, las mamás, y mediante las vías institucionales también, ¿no? Entonces, cuando las mujeres justamente pasan a recibir, buscan ayuda, ya sea institucional, ya sea con sus redes de apoyo, y se llega a la canalización de las instituciones, tienen que recibir una atención especializada cuando han vivido violencia. Y en este sentido, bueno, pues insisto, o sea, la coordinación institucional, interinstitucional es clave, también la homologación de procedimientos y acciones articuladas. Eh, y bueno, pues hay distintos niveles en términos de violencia contra las mujeres a través de las cuales las instituciones intervienen.
Uno es la prevención primaria, que tiene que ver con detener o evitar una violencia antes que ocurra, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el contexto sociocultural actual en el que nos desenvolvemos y que, bueno, pues tenemos una cultura de violencia bastante relevante, pienso en estos narcocorridos, incluso en figuras como muy representativas, ¿no? De mujeres hipersexualizadas, las canciones que hablan de amor romántico, o sea, y que justamente son todo un caldo de cultivo para los imaginarios sociales del amor romántico, para lo que se espera que haga una mujer, y si no, pues entonces se le agrede. Entonces, esto tiene que ver la prevención primaria con exigir que se cambien las actitudes y se cuestionen los estereotipos existentes en la sociedad y que se preste asistencia a las comunidades para poner fin a la aceptación y a esta tolerancia social de la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, aquí está este ejemplo, ¿no? El amor romántico no es tan dulce como parece, que responde mucho a esta prevención primaria, pero la prevención secundaria tiene que ver con dar una respuesta inmediata una vez que se identifica que hay violencia en un determinado espacio, en un determinado contexto. Pensemos, por ejemplo, en los parques, ¿no? Donde pues se sabe que a las mujeres, no sé, pienso en algún parque en específico, donde pues se han registrado acosos, se han registrado violencia contra las mujeres, el transporte público, por ejemplo. Entonces ya sabemos que ahí sucede violencia y entonces en función de eso intervienen las autoridades para evitar que se repitan hechos violentos. Y la prevención terciaria sucede ya cuando ya ocurrió un hecho violento grave y tiene que ver con brindar atención específicamente a las víctimas para que ya no vuelvan a repetirse esos actos violentos, de manera en que lo que se está evitando no es que suceda la violencia, ya aconteció, ¿no? En términos directos, lo que se está evitando es de que haya un escalamiento de violencia que pueda culminar en un feminicidio. Entonces, bueno, hay distintos principios orientadores en materia de prestación de servicios y entre ellos, cuando ha acontecido un hecho violento y se acuden a las instituciones, bueno, pues ya sabemos, a las mujeres se nos dicen denuncien, denuncien, y realmente es un aspecto que a mí me parece importante, ¿no? En términos de que, pues, sienta un precedente de que las mujeres están viviendo violencia, pero lo que ha estado pasando es de que llegan a denunciar y después no hay un seguimiento por parte de las autoridades, a veces ni les mandan el código Águila. Y entonces ahí nos encontramos otra vez con un nudo de, bueno, ya denuncié y ahora qué, ¿no? Y en este sentido, es importante que sepamos que justamente cuando hemos sido víctimas o sobrevivientes de algún hecho violento, pues la obligación de la autoridad es darnos a conocer nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Qué procedimientos van a seguir, ¿no? En esa institución, porque además pues son muy distintos. Esto tiene que ver con las instituciones. Pienso, por ejemplo, en las instituciones de la Ciudad de México. Existen las unidades territoriales de atención, lunas, antes lunas. Y entonces, bueno, en estos espacios tienen protocolos homologados, tienen procedimientos que son muy distintos a los de los ministerios públicos, ¿no? Ok, pero como mujeres, como víctimas, es muy difícil estar o contar con estas herramientas antes de que suceda el hecho. Si se cuentan, bueno, pues ayuda como en estos procesos de reconocimiento de derechos. Pero como generalmente no pasa y además en algunos, bueno, pues cuando las mujeres llegan a recibir atención y hay un escalamiento grave de violencia, pues muchas llegan en shock o lo que quieren, pues más bien es estar buscando otras alternativas para salir del espacio, ¿no? Entonces, esos son aspectos que cuando se les da a conocer sus derechos necesitamos considerar que haya un acompañamiento, que haya un seguimiento que les permita pues justamente dimensionar y esto, ¿no? O sea, como reconocer que son sujetas de derechos y que hay procedimientos y que hay instituciones y que hay rutas de atención. También, en términos de lo que les corresponde a las instituciones, es promover el bienestar, la seguridad física y económica de las víctimas y sobrevivientes
y permitir que las mujeres se sobrepongan, no digo recuperar porque es un concepto que puede ser como muy, necesitamos como ampliamente desarrollarlo, pero sí que se oriente pues justamente, ¿no? A transitar por esas múltiples consecuencias de la violencia y que de alguna manera recompongan sus vidas. Y garantizar que tengan acceso a servicios adecuados y dispongan de diversas opciones de apoyo, que consideren sus necesidades. Al principio hablaba justamente de que las necesidades de las mujeres son muy distintas, ya sea porque las mujeres somos plurales, y bueno, pues nos atraviesan distintas categorías de opresión, ¿no? Ya sea o sea, por cuestiones de clase, de racismo, o sea, una mujer migrante va a tener necesidades muy distintas, por ejemplo, a una niña que fue violentada en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que considerar que en función de quiénes son ellas y también de cómo se vivió el hecho violento, si fue algo crónico a lo largo del tiempo, si fue algo que puso en riesgo su vida, si fue en el espacio académico, etcétera, pues justamente se van configurando distintas necesidades y los prestadores de las instituciones deben de considerar y que en realidad no pasa en la práctica y que estén, lo que insistía, capacitados y sensibilizados y que tengan una formación permanente en género, en derechos humanos y en materia de violencia, ¿no? Y que, insisto, o sea, pareciera bueno, pues justamente se plantea este tema, se abren espacios, pero también esta convicción que creo que nos permite el feminismo respecto a pues plantear escenarios de transformación, ¿no? Y no solamente para tener la constancia y bueno, pues ya ocupar de estos determinados espacios, que pasa muchísimo, ¿no? Y justamente que tengan directrices, protocolos y códigos éticos claros y que justamente también cuenten con personal femenino. Y esto, o sea, pareciera que es menor, pero no. Porque al contrario, o sea, justamente esto se ha visto en la práctica, no es una generalidad, pero sí como en términos de interacción, justamente hay incluso investigaciones de que pues hay mayor empatía, hay mayor confianza, por ejemplo, en temas de violencia sexual, me acuerdo que la fiscal de feminicidios me platicaba, o sea, claro, o sea, como yo mujer y además violentada sexualmente voy a llegar a contarle a un ministerio público, un señor, además con todo insensible, que pues fui violada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues justamente el género es un factor determinante en estos procesos. Mantener la confidencialidad y la privacidad de la víctima sobreviviente. Y claro, o sea, cooperar y coordinar con todos los demás servicios, con todas las instituciones, con todos peritos, con distintos actores. En la mañana justamente pregunté sobre este aspecto y justamente un criminalista decía, bueno, pues, el Ministerio Público en ocasiones ni siquiera hace preguntas en procesos de juicio. Él es criminalista y ha hecho autopsias. Y decía, o sea, el Ministerio Público muchas veces ni siquiera pide que se hagan los peritajes con una perspectiva de género y que se aplique la sentencia de Mariana Lima Buendía, que tiene que ver con que toda investigación tiene que ser, toda muerte violenta contra una mujer tiene que ser investigada como feminicidio. En consecuencia, los protocolos, en consecuencia, las prácticas de las distintas autoridades intervinientes tienen que partir de esa perspectiva. Y eso el Ministerio Público no lo pide y por lo tanto no hay comunicación y eso contribuye a todo un aparato de impunidad. También se plantea la idea de monitorear y evaluar los servicios prestados y rechazar aquellas ideologías que excusan o justifican la violencia de los hombres y culpan a las mujeres. Y eso de verdad sigue siendo una práctica muy presente, ¿no? Que se dice, bueno, pues es que las mamás, ¿por qué no cuidaban a las hijas? ¿Por qué mantenían relaciones sentimentales con otras personas y permitieron que se acercaran a las hijas y las mujeres y ellas seguimos teniendo la culpa, ¿no? De la violencia que perpetran otros. Entonces, justamente, y también pues buscar vías que promuevan la autonomía de las mujeres y bueno, pues realmente me parece que esta autonomía es económica,
es emocional, ¿no? Porque pues vemos como muchos casos de mujeres que con todo y estudios profesionales, de hecho hay estadísticas de que las mujeres con posgrados son las que más tardan en denunciar la violencia, ¿no? Hay una serie de cuestiones que están atravesadas por el amor romántico, también por preconcepciones respecto pues a estigmas, o sea, cómo a ti te violentaron, etcétera. Entonces, la autonomía hay que fomentarla en distintas aristas, justamente para tener elementos que posibiliten pues transitar. Em, entonces, bueno, entre las problemáticas y retos, pues se requiere mayor capacitación y sensibilidad de género, derechos humanos e interseccionalidad. Y a mí, bueno, pues la verdad es que yo desde que empecé a estudiar este tema y a la actualidad, todavía me cuesta trabajo identificar hacia dónde como esa capacitación y hacer un trabajo importante también con los varones y con toda la sociedad, porque justamente lo que se pone en tensión son las relaciones de poder, ¿no? Y abandonar, cuestionar, renunciar a ese poder ejercido, pues no es fácil, ¿no? No sé, ahí creo que queda como una materia pendiente hacia qué paradigma, hacia dónde nos orientamos para que justamente el personal que esté ahí pues esté sensibilizado y que pues, y no sé, si no sensibilizado, pues por lo menos, bueno, no sé, si requiere estar sensibilizado y también, ¿no? Pues problematizarse varias cosas. En términos de capacidad institucional, pues que haya un marco normativo adecuado, que hayan protocolos, que hayan recursos financieros, humanos, una adecuada interna, una adecuada, organización interna adecuada, ¿no? Pensando en que, bueno, pues las compañeras y los compañeros que están trabajando con temas de violencia, que están en atención directa con mujeres que han vivido violencia, pues también enfrentan importantes desgastes que claro que forman parte de toda una estructura que justamente pues más bien es una estructura y una cultura violenta que también hay que seguir problematizando. Que haya claridad en las atribuciones y competencias. Y esto lo digo sobre todo porque yo con lo que me encontré es, bueno, es que a mí eso no me tocaba abordarlo, le toca a otra instancia. Y la otra instancia dice, no, pero si le tocaba a ella. Entonces, pues me parece eso también muy, no sé, como muy indignante porque, pues, o sea, estamos hablando de vidas, de que a muchas mujeres, o sea, yo, el último trabajo que hice fue con sobrevivientes de tentativa de feminicidio. Y por un pelo se salvaron, ¿no? O sea, alcanzaron a escapar de sus agresores y entonces enfrentarse a estas prácticas institucionales cotidianas es realmente, bueno, pues más que indignante, ¿no? Hay distintos enfoques de los programas y acciones. Hay estas políticas públicas paliativas, por ejemplo, como más enfocadas a cursos, talleres de oficio. Ustedes ubicarán muy bien esta segregación en el metro, ¿no? Donde las mujeres van en un espacio y los hombres en otro. Que bueno, pues fue una medida que en lo inmediato pues ayudó, ¿no? A que a las mujeres ya no se nos violente, ¿no? En el transporte público. Y bueno, pues por lo menos en términos de acoso sexual, seguramente habrán otras violencias. Pero eso, pues, en términos de transformación, ha sido muy, como muy problematizado. Y entonces, bueno, pues hay que mirar justamente a transformar estas prácticas socioculturales que sustentan la violencia y que a la luz de todo el avance de derechas que hay en América Latina, a la luz de estas modelos de regresar a las trend wife y el modelo de esposa tradicional, bueno, pues a mí me genera una preocupación particularmente importante. Colaborar con la sociedad civil, porque la sociedad civil es quien más está en el terreno, quienes más están en contacto con las mujeres, quienes hacen acompañamientos, quienes acompañan, bueno, acompañamientos a nivel personal, ¿no? Pero también están a pie para pedir que defiendan sus derechos, que hayan procesos de justicia, que no se revictimiza a las mujeres en la exposición pública de los cuerpos y estas cosas tan feas que hacen, ¿no? Y que se dignifique la memoria de las mujeres que han sido asesinadas. Entonces, bueno, y algo que yo he encontrado también es que quienes tienen justamente, insisto, un compromiso político y principalmente feministas,
son quienes hay una mayor sensibilización, aunque eso no exime también, hay importantes debates, ¿no? Y pasan ahí distintas cuestiones, pero sí he notado que hay un compromiso en la materia. Entonces, bueno, ya como para cerrar, es innegable que existe el feminicidio en el país y que, bueno, pues además el feminicidio es un problema histórico, social, cultural, económico, político, cuya complejidad requiere pensarlo desde una dimensión integral, ¿no? Para poder transformar esta situación. Y bueno, pues la alerta de violencia de género es un mecanismo de protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Es resultado también de procesos históricos donde vimos a Ciudad Juárez, donde vimos la movilización de mujeres, que intervinieron feministas estableciendo diálogos múltiples. Se ha visibilizado que existe el feminicidio, que además prevalece, que es una constante en el tiempo, que las autoridades a la fecha, muchas siguen renuentes. Y también que la política pública ha estado paralizada. Y bueno, hace rato justamente se compartió un comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, donde pues justamente, ¿no? O sea, la alerta de violencia de género, que es un mecanismo para construir política pública con la academia, con la sociedad civil, etcétera, pues no han convocado a las y los distintos actores, ¿no? Y en las instituciones sigue habiendo revictimización, las mujeres siguen en riesgo, las instituciones, muchas, no todas, o sea, hay personas muy comprometidas en algunos espacios, pero en muchas instituciones siguen habiendo prácticas que perpetúan la impunidad. Y bueno, pues justamente también pensar en el carácter transformador de las medidas que hay de política pública y pensar el mecanismo de manera integral, el mecanismo y las acciones de política pública de manera integral. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. La verdad es que nos has explicado a detalle toda esta situación, ¿no? Y creo que dialogar sobre estos temas, pues realmente nos da una perspectiva. Muchas veces escuchamos en la academia, en las clases, ¿no? En las noticias, pero pues entender de dónde surge esta categoría y el impacto que ha tenido y que sigue teniendo, ¿no? En la vida de todas las personas, principalmente, pues en las mujeres, creo que es muy importante siempre hacer esta memoria. Muchas gracias. La realidad es que tenemos mucha participación en redes, sociales con varias preguntas. Si te parece, voy leyendo dos, porque son como bastantes, te las compilo, por temática, ¿vale? Las Súper. primeras es, ¿qué lecciones podemos aprender de otros países que han logrado reducir las tasas de feminicidio? Y se articula con qué políticas y estrategias han demostrado ser efectivas en otros contextos culturales y sociales. Serían las primeras. Gracies. ¿Qué políticas y medidas son? Sí, ¿qué políticas y estrategias, pero han demostrado ser efectivas en otros contextos culturales y sociales? Ser efectivas en otros contextos? Bueno, pues me parece contextos sociales y culturales. ¿Qué lecciones? Ay, ¿me puede repetir la primera? Sí, con todo gusto. La primera, Sí, por favor, es sí, que... ujú. sí, dice, ¿qué lecciones podemos aprender de otros países que han logrado reducir las tasas de feminicidio? Esa es la primera. Y justo la segunda es, ¿qué políticas y estrategias han demostrado ser efectivas en otros contextos culturales y sociales? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que... ay, es que no... Voy a comenzar por mi experiencia aquí en Ciudad de México. En Ciudad de México tenemos instalada una alerta de violencia de género y justamente se ha dicho que ha reducido las tasas de violencia feminicida. En otros contextos no estoy tan familiarizada, con el que estoy más familiarizada es en Ciudad de México. Y claro que en ese sentido sí se han impulsado políticas públicas, se han impulsado acciones. Por ejemplo, yo en lo que encontré en mi última investigación es que los institutos especializados de las mujeres, principalmente las lunas,
pues resultan tener un balance favorecedor, incluso, no sé si favorecedor, pero un balance positivo, por ejemplo, de las mujeres que se acercan a estos servicios y que reciben un acompañamiento. Yo entrevisté a mujeres que lograron salir del círculo de violencia y han recompuesto sus vidas, principalmente porque se acercaron a estas instancias. También entre buenas prácticas, considero que el hecho de que tengamos una fiscalía de feminicidio es relevante, ¿no? Nos costó muchísimo tener ese espacio con personal capacitado, con mujeres que están comprometidas. Y en ese sentido, bueno, pues creo que esas son algunas lecciones, ¿no? Que incluso México, que es de los países que está más avanzado, pues enfrenta serios problemas. Ahora, sobre las cifras y las tasas, yo tengo dudas muy importantes, ¿no? Porque creo que revelan, por ejemplo, que ya no se registran más asesinatos y por mucho tiempo hubo una manipulación muy importante porque, bueno, pues entonces no lo registramos como feminicidios, se tipifican de otra manera. Entonces, sí, yo creo que más bien hay que revisar las metodologías con las que están hechas y también revisar cómo están viviendo las mujeres esa política pública. Y yo creo que eso es lo último que trabajé y lo que a mí me interesaba. O sea, ¿qué sí está funcionando de la política pública? ¿Qué es lo que sí está siendo efectivo? Y como la violencia es algo que principalmente se vive en lo cotidiano, creo que es en la experiencia donde podemos aterrizar. Y bueno, pues por políticas públicas no acabamos y acciones, pero yo creo que las que se han implementado en Ciudad de México pues han sido referente para otras entidades. Y ojo, insisto, o sea, a nivel internacional también podemos ver buenas prácticas. Yo me concentraría sobre todo en los procesos, o sea, cómo son los procesos políticos, cómo se gestan, qué recepción hay de la política pública que se impulsa, porque los contextos socioculturales son muy distintos. Incluso lo que pasa en Milpa Alta es muy distinto a lo que pasa en Polanco, y lo que pasa en Polanco seguramente es muy distinto a lo que pasa en alguna región de España, etcétera, ¿no? Entonces, tomar medidas y adaptarlas al contexto mexicano, al contexto mexicano, al que sea. Creo que, pues más bien, lo ideal sería revisar el contexto sociocultural y también revisar las buenas prácticas, si hacen eco con los contextos, si no, pues partir meramente de los contextos, de las necesidades que digan las propias mujeres y de los procesos sociopolíticos. Tal vez en eso yo haría, pero igual, o sea, los procesos sociopolíticos también son contextuales. Entonces, bueno, pues eso yo respondería. No sé si me hizo bolas, yo espero que no. No, 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 muy, muy adecuada su respuesta. La siguiente que se me hace también muy, muy pertinente, porque una ya, ya se respondió ahorita, ¿no? Con esta parte de las políticas públicas. La siguiente que creo que es muy, muy pertinente. ¿Qué narrativas deberíamos dejar de normalizar en el discurso público o en el discurso en general sobre feminicidios? Sobre feminicidios, ok. ¿En qué sentido? Como que tengo una duda. ¿Qué narrativas deberían de dejar de normalizar sobre el feminicidio? Sí, como que no me queda clara como a qué narrativas Creo que yo entiendo que se refieren a los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué Ok. narrativas sobre feminicidio se deberían de dejar de utilizar, ¿no? También aquí en la facultad tenemos carrera de ciencias de la comunicación. Bueno, súper. Bueno, pues partiendo de esa línea, em, pues hay un trabajo muy importante de las mamás, de las activistas, de las colectivas. Pienso precisamente en en la glorieta de las mujeres que luchan justicia, que está justamente en donde antes era la glorieta de Colón. Y comienzo por ahí porque es un ejercicio de memoria que nace en respuesta a la forma en como muchas mujeres fueron retratadas en los medios de comunicación. Hay casos muy paradigmáticos, como el caso de Ingrid, como el caso de Lesbi, ¿no? Que fue el feminicidio en la UNAM y que su mamá, que las compañeras, la colectiva Siempre Vivas, compañeras como Emanuela Bozaquiel o como Aleida Hernández, muchas compañeras han estado ahí justamente em, para señalar, ¿no?
que se recupere esta dignidad de las mujeres, ¿no? Y que no que no seamos recordadas a partir de cómo morimos, o más bien a partir de cómo nos asesinaron y a partir del amarillismo y toda esta exposición pública y cruenta que más bien constituye una pedagogía del terror, una pedagogía del feminicidio, como lo va a llamar Rita Segato. Entonces, en ese sentido, creo que justamente hay un importante esfuerzo en términos de dignidad y memoria. Y ahora en términos de política pública, creo que, y que se vincula también a esto de las víctimas, ¿no? Que creo que está muy presente, no sé si a nivel, o más bien es algo que se ha intentado trabajar, de la víctima creíble, ¿no? De que, bueno, pues si sufriste violencia, entonces tienes que venir llorando y de esta manera vas a ser creíble, ¿no? No, o sea, hay mujeres que incluso, yo me acuerdo mucho, participo en una colectiva de sobrevivientes de tentativa. Y ellas justamente señalaban que hay mucho enojo, o sea, y que no necesariamente tienen que llegar llorando a estos espacios, o sea, están enojadas y de verdad odian, ¿no? A los seres que las han lastimado y con justa razón. Y desde ahí justamente están posicionándose, ¿no? Entonces, son narrativas que también tienen justamente tienen que tener cabida en estos discursos y no solamente, y no, porque si no seguimos estereotipizando y entonces seguimos otra vez, se van reconfigurando estas prácticas de violencia institucional y de entonces quiénes sí son creíbles y quiénes no, y seguimos en este maniqueísmo donde las mujeres siempre tenemos que estar demostrando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que respondería. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, creo que esta es una pregunta que nos ha resonado, porque justo nos dicen, al momento de investigar, ¿no? ¿Qué nos debe, qué nos debe sostener emocionalmente y en particular, si la ponente nos podría decir de dónde podemos sacar esta fuerza emocional para poder seguir trabajando estos temas? Ok. eh, sacar la fuerza emocional para seguir trabajando. Bueno, pues es una pregunta que me interpela, ¿no? Porque yo llevo muchos años trabajando temas de feminicidio. Empecé, bueno, de feminismo desde que tengo memoria, básicamente, cuando terminé la universidad. Entre mis grandes maestras está Patti Castañeda, Norma Blasquez Graf, Marcela Lagarde. Ellas pues justamente me introducen al tema de feminismo, pero es en el doctorado y justamente a raíz de lo que pasó con Lesbi, que pues a mí me llega un inmenso terror, ¿no? Claro, o sea, ni siquiera en la UNAM estamos seguras, ni siquiera en nuestra casa, o sea, en cualquier lado, ¿no? Nos pueden asesinar. Y a partir de ahí justamente yo empiezo a trabajar estos temas y en la Ciudad de México porque pues es aquí de donde soy, ¿no? Y donde pues siento como un mayor compromiso. Entonces, ya estoy hablando de que ya tengo algunos añitos en el tema. Hay mujeres que llevan toda la vida trabajando estos temas. Y lo que a mí me ha permitido sostenerme, lo voy a hablar desde mi experiencia, es la red de amigas que tenemos, la red, o sea, son temas bien difíciles, pero yo lo que, principalmente con las mamás, con las compañeras de las activistas, con compañías académicas, pues es un arropamiento, ¿no? Que nos permite pues seguir como demandando que haya justicia, seguir demandándole al Estado que asuma su responsabilidad en tanto el garante de derechos de las mujeres. No es un tema fácil, o sea, yo me acuerdo que cuando abrí por primera vez una carpeta de investigación e hice un peritaje de feminicidios, pues son cuestiones que de verdad, o sea, sí hay que tener como una preparación importante y que no solamente una preparación importante, sino justamente, ¿no? Em, no sé cómo decirlo, o sea, sí es muy impactante ver las descripciones, los testimonios, las imágenes, o sea, nos matan de formas realmente horribles, ¿no? O sea, el odio se ve ahí precisamente.
Entonces, lo que yo considero, sí tengo acompañamiento terapéutico, pero sobre todo tengo el acompañamiento de amigas, de colegas que estamos ahí trabajando y que pues nos arropamos desde ahí y son espacios donde circula mucho amor, ¿no? Y donde circula mucha sororidad, donde se busca la alegría pese a tanto dolor, ¿no? Claro, o sea, regreso otra vez, ¿no? O sea, a veces posicionar esa circulación de emociones pues lleva, bueno, pues incluso hay mamás que son muy cuestionadas, bueno, ahora ya soy feliz, pero no se acuerda del dolor de su hija, o sea, como cuestiones que ni al caso, ¿no? Porque estamos hablando de procesos donde pues, o sea, estamos buscando justicia y la justicia no implica que entonces tengamos que asumir un estereotipo de sufrimiento y demás, sino que pues son procesos de acompañamiento. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo desde mi experiencia puedo compartir. Y pues eso, ¿no? O sea, pues que nos acompañemos y nos arropemos y arropemos también a otras desde estos afectos, ¿no? Que además son realmente cálidos y son pues transformadores. Yo creo o sea, la transformación es colectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hasta ahí la dejaré. Muchísimas gracias, doctora. La realidad es que pues nos has dado mucha información para seguir reflexionando, sobre todo hoy, 25N, de parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y esperamos poder contar contigo en alguna otra participación. Gracias, excelente tarde a la gente que nos acompañó. Pues muchísimas gracias. Recordarle que la jornada todavía sigue, entonces estén atentos y atentas de las redes sociodigitales de la facultad, los canales institucionales, para seguir viendo el programa. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todas, a todos quienes se conectaron, Mónica, Carla y a la facultad claramente, que estén muy bien. Gracias.